Muy bien, acá estamos. ¿Andan por ahí? Bien, genial. Bueno, seguimos entonces. Vamos a ver. A ver, vamos a grabar. Así pueden verlo los chicos que no estén. Y vamos a poner, vamos a seguir con esta cuestión de resonancia. Vamos a ver qué tenemos para ver ahora. A ver, vamos a verlo. Ahí está. Bueno, a ver, ¿lo tienen a la vista? Sí. Sí. Muy bien. Bien. Bueno, este es un circuito, esto es un circuito de parcial. Esto lo tomamos en un parcial para que tengan una idea y con algunas preguntas más o menos interesantes. Ahora vamos a ver algunas. Hoy justamente estuve dando una charla sobre circuitos imposibles y ese tipo de cosas. Vamos a empezar con algo primario. ¿El circuito es funcional o es imposible? Vamos a ver este circuito así. ¿Es funcional o es imposible? Es un circuito que cumple con las leyes de Kirchhoff, digamos, para traducirlo, ¿cumple con las leyes de Kirchhoff o Nein? Ustedes me dicen. ¿Este circuito cumple con las leyes de Kirchhoff? Sí, no, más o menos, ustedes me dicen. Su análisis. Caballero o dama, digamos, quien se anime. O dame o caballero, como quieran. Dale. ¿Quién hace su aporte? El circuito cumple con las leyes de Kirchhoff. La pregunta en este circuito era ¿cuánto vale IT, cuánto vale IL y cuánto indican los voltímetros? Digamos, ¿cuánto indica B1, B2? Bueno, y cuánto vale IL, la respuesta era cuánto indica A sub 1. Díganme ustedes si lo podrían resolver, si no, más o menos era un parcial de hace unos años, creo. Si no, un final, puede ser, no tengo exacto. Una cuestión importante es, esto no está en los libros, ¿eh? Se los aviso desde ya, este tipo de circuito, no sé por qué los autores, justamente la charla de hoy fue sobre eso, no sé por qué los autores de los libros de electrotecnia dan que todos los problemas de la electrotecnia tienen solución. Ahora vamos a ver uno que no. A ver, en principio, ¿se puede resolver? Sí, no, más o menos. ¿Cuánto valen las corrientes? ¿Cuánto valen las tensiones? ¿Podemos resolver este circuito? ¿Quién me responde esa pregunta? Circuito de un parcial, insisto, así que tendrían que poderlo resolver. Ustedes tendrían que saberlo resolver. Ya, porque el parcial es la semana que viene. Me preocuparía que no, ¿no? A ver, ¿qué onda? Sí, no parece, está Alberto, efectivo. Sí, sí. En el segundo también, ¿no? ¿Cómo? No. En serie, resistencia cero, ahí está, perfecto, perfecto. Vamos a ir anotando nuestros descubrimientos, así vemos. Este está en paralelo, J8 con menos J8, está en paralelo, eso te abre el circuito. ¿Cuánto vale I sub T? ¿Cuánto vale I sub T? Cero. Cero. Sin lugar a dudas. I sub T igual cero. Sin lugar a dudas, sí, correcto. Primer punto adentro, digamos, de nuestro parcial. ¿Qué más? I sub L. ¿Lo podemos deducir? ¿No lo podemos deducir? No importa. A ver, decime. ¿Te das cuenta cuánto vale? ¿No te das cuenta cuánto vale? Es un trabajito. ¿No es 110 sobre 8? Eh, te devuelvo la pregunta. ¿Es 110 sobre 8? ¿Vos qué decís? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí.
No, está bien, no. No, No. porque si. No es 110 sobre 8, porque no Bien. puedes tomar ningún nodo de referencia para poder poner abajo un 0. No es 110 sobre 8. Podrías tomar. ¿Dónde lo querés tomar? No, porque si vos tomás un nodo abajo sobre la rama del paralelo, igual ahí tenés el circuito, entre comillas, abierto, entonces vos no podés afirmar que los dos generadores están con referencia 0. O sea, 0, 220, 0, 110, a eso voy. Bueno, pero sí, claro, no es. La referencia 0 es para uno de los dos generadores. Claro, es para uno. No para los dos, sí. Ponele que lo pongamos como para ayudarnos en algo. No sé si nos ayuda, no, yo lo voy pensando junto con ustedes, porque lo hice yo este ejercicio, pero por supuesto siempre lo hago y me lo olvido. Pero pongámoslo acá. Si nos sirve para algo, después lo vemos. ¿Qué otra cosa podemos afirmar con seguridad? ¿Cuánto vale B sub 1? ¿Podemos afirmar algo? 0. Sí, 0. Esta también es seguro. B sub 1 marca 0. Sin lugar a duda. Porque está frente a un cortocircuito, así que marca 0 de cajón. ¿Sí? De cajón marca 0. Bien, seguro, esa seguro. ¿Qué otra cosa sabemos? Y en ese paralelo no queda solamente la resistencia de 3 ohm. Sí. Sí. Y Y bueno, entonces el circuito cerraría. Bueno, no, tenemos esa resistencia de 6, la de 6, la de 3, las dos fuentes opuestas. sí. La de 6 y la de 3, las fuentes no son exactamente opuestas. No sé si. Sí, o sea, 220 habría que, sí, Sí, habría que hacer la mezclarla cuenta. con los fasores. Claro, la diferencia entre las dos ahora. La diferencia entre las dos fuentes sería 220 con ángulo 15 menos 110 con ángulo 45. ¿Estamos? No sé qué valor tiene esto, después lo vemos. No habría problema, inclusive podríamos poner 120, 220 con ángulo, quieren que hagamos para ahorrarnos cuenta, digamos, ponemos 220 con ángulo 45 y 110 con ángulo 45 también, y así nos queda 110 con ángulo 45 de diferencia entre los dos. ¿Está? Le modifico este valor, porque total a los fines del ejercicio no hay problema. La diferencia entre esas dos es como si yo tuviera una sola fuente, estamos de acuerdo, es como si yo tuviera una sola fuente de 110 con ángulo 45, ¿sí? De 110 con ángulo 45. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa tenemos? ¿Qué otro dato tenemos? I sub L2 e I sub... ¿Cómo? La resté directamente. No, digo, podría reemplazarlo si vos aplicás superposición, podría reemplazarlo si fuera la 2 de 45, guarda, no como empecé el problema. ¿Sí? Si fueran las 2, la resto porque están en oposición, ¿ves? Están en oposición, dan 110 con ángulo 45, sin lugar a duda. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la corriente, fíjate, se desarma en el primer paralelo entre I sub L1 y I sub C1, se desarma, pero es 0 a la entrada. Cuando se vuelve a juntar, ¿cuánto vale? Acá en el caminito chiquito este de acá. ¿Cuánto vale? ¿Qué corriente hay acá? 0 otra vez. 0. ¿no? 0 también. T, vuelve a ser I sub T. Se nada, porque pasa por acá, digamos, imaginémonos que es 0 pasando por algún lado, no hay 0 pasando por algún lado, pero si I sub T tomara algún valor, pasaría por ahí, se desarmaría, pasaría por ahí, se desarmaría, se vuelve a juntar acá y sigue pasando por acá. ¿Sí? Y sigue pasando por acá. Bien, hasta ahí estamos. ¿Qué más? ¿Qué otro dato tengo?
Profe, ¿el voltímetro 2 sería 110/45? El voltímetro 2 sería 110/45. ¿Por qué? O no, no sé, a ver, decímelo. Y porque sumamos las fuentes y terminan los dos nodos donde está el paralelo Sí, del DB2, entiendo yo. sí, Claro, tenés que hacer la resta entre la primera fuente y la segunda. sí. Y ahí te queda el Ahí está la 110/45. corriente C1. Mirá que te voy a hacer una reforma más y ahora me decís. A ver, esperá. te No hago seas una- así, profe, ya te veo en el parcial. Claro, no, haciendo. no. Vamos a hacer así, mirá. Te hago esto. Te hago esto, ¿sí? Te borré la resistencia esa que había ahí. ¿Y ahora qué me decís? ¿O cambié en algo o no cambié en nada? No, no cambió nada. ¿Seguro? No sé. No, Suponete que yo te pusiera juntos estos dos, uno al lado del otro, ¿sí? Si yo te los pusiera juntos, ¿qué problema tendrías? Mirá, a ver si te acordás este problema. Es mucho más pavo el problema que te voy a plantear ahora, pero para que lo veas. Mirá, si vos tenés un circuito así, ¿sí? Esto vale 100 ohms, esto vale 12 volts. ¿Cuánto cae la tensión? ¿Cuánto vale la tensión entre los bornes del interruptor K? ¿Cuánto vale la tensión entre los bornes del interruptor K? O 12 volts. C o switch o como vos le digas. El interruptor. Los ¿Cuánto? 12. 12. Sin lugar a dudas, ¿no es cierto? Estamos de acuerdo. Ahora, yo te hago esto, mirá. Mirá, es una pavada, esta pregunta es una pavada. Mirá. Así, tac, así. Te pongo 12 volts acá, 100 acá, ohms igual, y ahora te pongo K1 y K2. ¿Cuánto vale la caída de tensión en interruptor 1? 0. ¿Cuánto vale la caída en el interruptor 1? 0. Si la medís con un voltímetro, 0. ¿Cuánto vale la caída en el interruptor 2? Igual también 0. Cuando mido los dos voy a ver los 12. ¿Y 0 más 0 te da 12 a vos? A Claro. mí no. No, bueno, lo mismo pasa acá. Este circuito no es que no cumple Kirchhoff, no es que no, sí cumple Kirchhoff, pero el problema es que tenés dos interruptores, tenés dos circuitos en serie que interrumpen el circuito, dos circuitos en serie que interrumpen el circuito. La suma de las tensiones de los dos tiene que ser 110/45. Tiene que ser 110/45, sin lugar a duda. ¿Cuánto cae en cada uno? No sé. ¿Cómo hago para determinarlo? Si tengo el caso de los dos interruptores, ¿se entiende el concepto? Sí. Entonces, ¿qué podía afirmar yo de este circuito? ¿Es un circuito posible? Sí, es un circuito posible. ¿Es un circuito donde está todo determinado? No, no puedo determinar todo. Todo no, puedo determinar eso que determiné. I sub T lo puedo determinar, B sub 1 lo puedo determinar, I sub L no lo puedo determinar. ¿Se entiende el concepto? ¿Se entiende sí o no? Sí, sí se entiende. Sí. Bien, guarda y es un circuito funcional. De hecho, si vos lo pusieras a andar, es un circuito que andaría y en el cual vos podrías medir tensiones, pero con elementos reales, no con estos. Si no tenés ninguna resistencia que te haga diferencia en ningún lado, estás al horno. Sí, Alan, ibas a decir algo. No, que esto que está diciendo es ahora que sacaste la resistencia que estaba en el medio del paralelo. Sí, vale, metamos la No para el resistencia. caso anterior, sería, ¿no? Claro, pero metamos la resistencia ahora, a ver. Vamos a meter la resistencia. Vos sabés que no me acuerdo de cuánto era, no importa, pongámoslo en valor. 3 ohms ohms era. Era 3 ohms. Sí, ahí está. Bien, bien. ¿Qué cambia ahí?
que tendrías como un solo interruptor. Claro, ahora tendrías un solo, podrías pensarlo como un solo interruptor. ¿Por qué? Porque vos tendrías en paralelo el capacitor con la inductancia te da infinito, infinito en paralelo con 3 te da 3. Por 3 pasa una corriente 0, así que la corriente que pasa por acá es 0. Si esta corriente que pasa por acá es 0, esta también es 0 y esta también es 0. ¿Estamos? Ahí sí te queda determinado. Y ahí sí podés determinar I sub L1 o I sub, lo que sea, o I sub C1. ¿Se entiende el concepto? Con esa resistencia sí. Con esa resistencia sí. Ahí te queda determinado. ¿Eh? Pero es el delicatessen de las impedancias. Uno puede tener un circuito de impedancia infinita o prácticamente infinita, muy parecido a infinito, si uno quiere, muy parecido a infinito con elementos reales, con elementos casi reales. Si consiguiéramos inductancias perfectas y capacidades perfectas para poner en paralelo, listo, te conseguiste un interruptor perfecto. ¿Sí? Que por supuesto va a tener el problema de que va a aguantar como todos los interruptores. Viste, no sé si ustedes deben haber visto en algún momento en YouTube, a veces accidentes eléctricos que pasan con interruptores cuando se cierra el interruptor y vieron que ¿los vieron alguna vez? ¿Vieron alguna vez un accidente eléctrico en alta tensión? ¿Vieron alguna vez un accidente eléctrico en alta tensión? No. El interruptor hace un arco de tensión, ¿no? Sí, en principio el interruptor hace un arco, existen los interruptores en hexafluoruro ay, se me fue. Bueno, ya me va a salir en hexafluoruro de algo, es F6, hexafluoruro de azufre, está bien, no, está bien como lo está, pero hexafluoruro de azufre. Que lo que hacen es soplar, te soplan para arriba y te alargan el arco, ¿viste? Soplan el arco, lo alargan, al alargarlo, como le alargás la longitud, haces que R sea mayor entre los bornes del interruptor y entonces lo alcanzás a extinguir, lo pones en hexafluoruro de azufre que justamente lo ahoga al arco, no le da electrones para poder seguir, entonces lo tratás de ahogar. Pero ¿qué pasa? Si cuando vos estás interrumpiendo hay alguna cosa que se está moviendo en algún lado, puede pasar, aún con todo bien, puede pasar que ese interruptor haga un arco tan grande que no lo aguante. Puede pasar, nos puede pasar. Por eso en alta tensión siempre se trabaja con las personas que desconectan los interruptores vestidos como si fueran del escuadrón antibombas. ¿Sí? Siempre se hace así. La maniobra de desconexión de un interruptor en alta tensión siempre se hace de la misma manera. El tipo que va a hacer la desconexión se pone un protector en la cabeza, chaleco, manga, guante, botas, todo. Y además de eso, un tipo con una pértiga curva, mírenlo en internet, van a ver, pongan maniobra de desconexión o conexión en alta tensión. Maniobra de desconexión o conexión en alta tensión, cualquiera de los dos. Sí, ¿sí? Van a ver que hay un tipo con una pértiga redonda, con un gancho así, para agarrarlo de la cintura y sacarlo al tipo que está haciendo el apagado, porque hasta eso puede explotar. ¿Sí? Hay que tener muchísimo cuidado con este tipo de cosas, porque las tensiones son tan enormes y las oscilaciones como las porquerías estas, tanto los capacitores como las inductancias, responden a las variaciones de tensión o de corriente, responden, quiere decir, L de I a de T o I por integral de 1 sobre C por integral I diferencial T, cualquiera de las dos, o sea, responden acumulado o responden a la tendencia a incrementarse, eso hace el L de I a de T, ¿sí? La derivada, ¿sí? Entonces, es tan sensible que no necesita un gran valor de corriente o de tensión. Como es la derivada, la corriente puede ser cero, pero la derivada de la corriente puede ser enorme. ¿Sí? Entonces esos cambios pueden hacer que estas cosas se exploten al demonio. Con esto yo puedo conseguir, insisto, un capacitor en paralelo con una
con una inductancia puedo conseguir un interruptor bastante bueno a bajos valores de tensión, ni que hablar. Las cosas no suelen soportar altos valores de tensión. Y una de las grandes complejidades de la técnica de alta tensión es conseguir cosas resistentes a esos valores de tensión, que sean capaces de no dejarse arrancar un electrón a esos valores de tensión, que no son los nominales. El nominal no es importante, digamos. Nosotros acá en Argentina usamos 380, 13.200, 132.000 de valores de alta tensión. Nominales, digamos, eficaces, sí, sin nominales y usuales. Pero eso es en estado estable. Eso no es que siempre está así. Cuando yo voy a abrir un interruptor o lo voy a cerrar, no estoy en estado estable, nunca. ¿Sí? Estoy tocando algo que es como, digamos, es como pegarle así a la pelotita de un tigre, digamos, no es muy inteligente, pero a veces hay que hacerlo. Se hace la mayor parte de las veces, siempre que se pueda, se hace sin carga, pero si hay que hacerlo con carga, es una maniobra para gente de mucho coraje, porque es extremadamente peligroso. Guarda con esas cosas, ¿sí? Aún cuando ustedes les digan, no, quédate tranquilo, no pasa nada, sí, no, ya lo hizo Tomás o Rogelio y no le pasó nada, sí, claro, pero hay que ver si las condiciones en las que él lo hizo son exactamente iguales que ahora. Con que me varíe en un instante L de I a de T no necesita nada, de T un diferencial de tiempo, no necesita nada variar. No tiene que ser una gran variación a lo largo de un tiempo muy largo, no, diferencial de tiempo. Nada, no necesita nada, ¿sí? Y cuanto más chico el diferencial de tiempo y más grande el cambio, si cambia muy abruptamente en muy poco tiempo, la derivada se hace enorme. Y ahí es donde yo tengo todos los problemas que puede generar la alta tensión. Olvídate, si con esta porquería, con una porquería chiquita, que en definitiva tiene una alimentación de 110 con 45, yo podría conseguir eventualmente tensiones de miles de volts. Vos imaginate lo que podés hacer con tener 132.000 volts de tensión de alimentación. Desastre podés hacer. ¿Sí? Así que guarda. Bueno, ¿se entendió más o menos el problema? ¿Se entendió? Sí. ¿Y cómo Sí, se se puede entendió. llegar a complicar? Me alegro, después me lo explican a mí. Nada, mentira. No, pero bien. Entonces quiere decir que para el parcial vienen bien. Bueno, sigamos. El último y final de esto, vamos a ver un conceptito más que es la cuestión de el ancho de banda. Si ustedes se fijan, lo más trascendente que hay para hacer acá es tratar de alimentar con este generador esta carga. La idea es esa, ¿sí? La idea es esa. O sea, yo lo que quiero hacer es transmitirle potencia a la carga. Una de las formas para saber cuál es la potencia máxima a transmitir sería hacer ¿qué? ¿Qué tengo que hacer? Para saber cuál es la potencia máxima a transmitir y las condiciones. Evelyn. Thevenin, exactamente. Thevenin. O Norton, ¿sí? Cualquiera de los dos. Hago Thevenin o Norton, digo, bueno, y acuérdense que eso no sería tampoco el caso más eficiente. Sería el caso de máxima transferencia de potencia, pero no es la forma más eficiente de transmitirlo. La forma más eficiente de transmitirlo, ¿cuál es? ¿Cuál es? Que la impedancia de Thevenin sea muy pequeña en comparación con la impedancia de carga, ¿sí? La impedancia de Thevenin tiene que ser muy pequeña comparado con la impedancia de carga para que entonces caiga poca tensión, desperdicio poca potencia en la transmisión y aparece toda la potencia en el extremo de la carga. ¿Me siguieron hasta ahí? ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, no Sí. sé. Sí, gracias, Iván. Sos mi apoyo moral. Te digo, es algo, es excelente. Bueno, el tema es ese. La cuestión es esa, cómo transmitirle. Y acá lo que sí pongo es que tengo frecuencia variable. La frecuencia es indeterminada. ¿Qué puede pasar en la medida que la frecuencia aumente? Si yo subo la frecuencia, ¿qué va a pasar?
¿Y qué va a pasar si la bajo? Digamos, ya que estamos, razonemos juntos. ¿Qué va a pasar con este circuito si yo aumento la frecuencia de alimentación o la bajo? Un caso de transmisión electrónico, ¿sí? Más electrónico que eléctrico, pero a nosotros también nos sirve, nos va a servir después en automatismo para ver que no podemos irnos a cualquier frecuencia de transmisión. A ver, ¿qué va a pasar? Si aumenta la frecuencia de transmisión, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a empezar a pasar? ¿Y cambian las reactancias? Cambian las reactancias. ¿Y cómo cambian las reactancias? Y aumenta la inductiva y disminuye la capacidad. Bien, y entonces, ¿qué va a pasar? Con la transmisión de potencia. Yo lo que quiero es que le llegue la máxima potencia posible a la carga de un cabo. ¿Vos qué me recomendarías? Buscar la frecuencia de resonancia de la impedancia, ¿no? Porque si la frecuencia es cero, yo tengo la máxima corriente y si ahí el UNCA es la resistencia de Thevenin o, o mucho más grande que la resistencia de Thevenin, tengo máxima potencia en la resistencia. Sí, sin lugar a dudas podría intentar eso. El problema es que voy a tener acá, fíjate, está bueno lo que decís, pero fíjate que acá vas a tener un problema adicional. Si aumento la frecuencia, esta inductancia de 1 mH, la de 1 mH, se va a empezar a agrandar. Entonces me va a dejar de derivar corriente. Ideal, no me interesa porque ahí pierdo corriente que me podría estar llegando a la carga. Así que si aumento la frecuencia, mejor. Pero del otro lado, la inductancia que está en serie con la resistencia también va a aumentar. Y mucho más, porque esta es de 100 milihenries. Así que si aumento la frecuencia, me mato solo. ¿Sí? Por ese lado. Y por el otro lado, mirá los capacitores. Si aumento la frecuencia, baja la reactancia. Entonces, este capacitor que está acá de reactancia, este se va a poner en corto, el de 0,001 milifaradios. Este se va a poner, va a ser prácticamente un corto si aumento mucho, digo, la frecuencia. Pero este de acá, que está en paralelo, también se va a poner en corto en algún momento, un poco después, para otra frecuencia un poco más elevada, pero se va a poner en corto. Y si se pone en corto, no me deja llegar. Eso va a definir el ancho de banda. ¿Sí? Esa situación va a definir el ancho de banda. Por un lado, a frecuencia cero, esta inductancia que está en paralelo acá, la de 1 mili, va a ser un corto a frecuencia cero y no va a dejar pasar nada para el otro lado. No va a dejar pasar corriente para el otro lado. Entonces no tengo transmisión de potencia. Para una frecuencia muy alta, el capacitor este que está acá en paralelo se va a poner en corto y no va a dejar pasar. Entonces, entre una frecuencia muy baja y una frecuencia alta en algún momento, voy a tener la posibilidad de transmitir potencia. Menor de cero obviamente no va a haber, porque no hay ninguna frecuencia menor de cero, pero mayor de cierta frecuencia tampoco me conviene. ¿Cómo se define el ancho de banda? Cuando yo pierdo la mitad de la potencia máxima que puedo transmitir, cuando la pierdo en el circuito ya no es económico, digamos un criterio económico, es un criterio económico esto de la mitad de la potencia, es un criterio caprichoso, pero es un criterio razonable. O sea, si yo pierdo la mitad de la potencia que voy a transmitir, la verdad es un desperdicio. ¿Sí? Yo transmito 100 kilowatts, pero 100 kilowatts tengo que perder en la red, una porquería. Tengo que usar un generador de 200 para transmitir 100, una porquería de transmisión. Entonces, como criterio, se usa que si pierdo la mitad de la potencia, ya no es viable transmitir. Entonces, en algún punto yo me tengo que fijar cuál es la potencia máxima, con esto que decía Iván, cuál es la potencia máxima que puedo transmitir, ¿sí? Y en qué momento ese capacitor, sobre todo, se va a poner en cortocircuito. Cuando el capacitor ese se ponga en cortocircuito, no hay potencia, o digamos, divida la potencia a la mitad, la potencia que le llega a la resistencia sea tanto como la que queda atrapada en la transmisión del circuito, en ese momento no me conviene a mí transmitir
ningún tipo de potencia, y ahí estoy en el ancho de banda. El ancho de banda se define entonces entre una potencia a frecuencia cero, que es la frecuencia que yo puedo transmitir, normalmente frecuencia cero, ¿sí? No, es raro que sea una frecuencia superior a cero, generalmente se toma el rango inferior como frecuencia cero, a un máximo que yo puedo transmitir de frecuencia donde ya pierdo tanto en la transmisión que realmente no vale la pena transmitir nada, ¿sí? Porque se pierde más en la transmisión de lo que se puede transmitir. En ese caso, tengo el ancho de banda. Eso, fíjense, lo tienen definido en los apuntes y lo tienen definido en los cálculos y demás. Lo vamos a usar cuando vean la guía. Por ahora tengan el concepto de resonancia, que es lo más importante. Esto me interesa más que nada para verlo en el segundo parcial. Y una cuestión, ¿cómo definirían acá la frecuencia de resonancia? ¿Cómo calcularían acá la frecuencia de resonancia en este circuito que tengo yo acá? ¿Cómo definen la frecuencia? ¿Cómo encuentran la frecuencia de resonancia? ¿Cómo lo encontrarían? El circuito resonante, ¿cuándo? En el gráfico que habías explicado en la anterior parte, era que cruzaba en la omega, la corriente era cero, puede ser, y la omega te daba la omega de resonancia. Claro, pero lo podés ver en el otro, mirá, en el anterior. Cuando la corriente esté en fase con la tensión, acá en el principio, acá. Si la corriente esta, la corriente I, ¿sí? Si esa corriente está en fase con la tensión de 110, el circuito es resonante. Si no, no. Fácil. ¿Sí? Muy sencillo. Esa corriente, bueno, en realidad por acá viene una corriente que, ya que justo usé I minúscula, es 3I, ¿no? Te das cuenta que vienen 3I. Y hay una I que va para abajo, 2 I que siguen. Así que la corriente que viene por acá es 3I. Yo quise poner un valor cualquiera de. Pero digamos, de todas maneras, cuando esa corriente de valor numérico 3I esté en fase con la tensión de 110 volts, va a estar en resonancia el circuito. Si no, no. No tiene ninguna complicación. Para eso que tienen que hacer, tienen que mirar desde el borne del generador cuando hay impedancia cero. Desde los bornes del generador para allá, ¿sí? Hacen un Thevenin y ven que la impedancia no tiene parte imaginaria, ahí están en resonancia, con esos valores. Y para eso hay que hacer las ecuaciones que correspondan. Pero la definición de cuándo están en resonancia es fácil. Están en resonancia cuando la corriente y la tensión están en fase. Ya está. ¿Se entiende el concepto? Eso es lo más importante. Una aclaración que les quería hacer para mañana, porque vi ahí, estuve mirando la página y yo les puse el taller maker para mañana, ¿sí? El último que habría que hacer de esta parte, que es la construcción, ahora sí maker, la construcción de un magnetizador, desmagnetizador para imanes y para destornilladores y herramientas y demás, ¿sí? Que es lo que vamos a hacer. Pero no lo vamos a poder hacer mañana, porque ustedes tienen el parcial la semana que viene, ¿sí? Así que mañana no se preocupen. Yo lo que les pediría, fíjense que dice que en el taller ustedes tienen que comprar unos 50 gramos de alambre 04 barnizado, tienen que comprar LEDs, esas cosas, eso sí, armen los grupos si pueden y vayan ya comprando esos materiales para poderlo hacer cuando pase el parcial. Lo vamos a hacer al taller maker después del parcial. La clase siguiente al parcial vamos a hacer el taller que es construir justamente una herramienta que les puede servir para un tallercito casero, para algo por el estilo. Y donde van a experimentar ustedes cuestiones de construcción y van a aprovechar para ver lo que aprendieron hasta acá y demostrarnos que la tienen recontra clara. Pero no lo vamos a hacer mañana porque mañana es digamos, la consulta del parcial y prefiero dejarles libre mañana para que ustedes puedan consultar. ¿Cómo van con las guías? Pregunta crucial. ¿Cómo van con las guías, con
el estudio, todo, ¿llegan bien para el parcial? ¿Qué onda? Ya uno, no, por favor, no sé. Profe, Dale. ¿hasta qué tema entró en el parcial? Hasta resonancia básica, hasta esto que acabamos de explicar. Pero básica, no ancho de banda, por ejemplo. Ancho de banda no. Bueno, Eso. Hasta la guía 4, creo que era la última, porque tienen 3, 3B y 4, si no me equivoco. Exacto. No, por eso, conceptualmente, digamos, lo de resonancia, en todo caso, si entra algo, va a ser conceptual. Lo que acabamos de ver recién. Lo que acabamos de ver recién, nada más. No un ejercicio. No va a tener ejercicios de resonancia puro. Los ejercicios de resonancia, en todo caso, si no quieren, hagan una cosa, hagamos fácil, no entra resonancia. Listo. No les complico la vida. No metan resonancia. Esto ya lo dejamos como una entrada a lo que vamos a ver en el segundo parcial. Ni te calentes por resonancia. ¿Está? Así no te persigo con que aprendas o no aprendas, ni te preocupes, no va a haber resonancia. ¿Sí? Profe, te hago otra preguntita. Perdón, Sí, por favor. interrumpí, no sé quién es. No, decime. Lo del coloquio, ¿también va a ser la semana del parcial? No, el coloquio va a ser después. Con los recuperatorios es el coloquio. El coloquio se toma para aquellos alumnos que estén en condiciones de promoción, que hayan aprobado al menos con 5 uno de los parciales y con lo que falte para 14, digamos, al menos con 5 quiere decir 5, 6, 7, 8, 9, Sí. 10, y etcétera, Sí. los que están, y se toma la fecha del recuperatorio. Hay una sola fecha para recuperatorio de primero, recuperatorio de segundo y coloquio para los que promocionan. Entonces, tipo, no es un coloquio general, porque lo que Santini nos había explicado también era que después del parcial o durante la semana, lo que sea, íbamos a reunir coloquio de los taller maker acorde a un sorteo que se haga en el mismo día. Eso es otra cosa. Eso va a ser en el intermedio entre el segundo parcial y el... Ese preguntaba yo. Ese. Claro. No, para promocionar, bueno, después veremos. No, ese es otra cosa, Ese es después del segundo parcial. Después del segundo parcial iba a ser coloquio apropiadamente. Lo que yo te estaba describiendo es un examen para la promoción, que le decimos coloquio, le solemos decir coloquio y no es un coloquio, es un examen. Claro, entonces lo del taller maker va a ser entre el primer y segundo parcial, pero no la semana del parcial. No, tal cual. Listo, ¿sí? Buenísimo, gracias. Dale. Bueno, listo. Los veo mañana si todo anda bien, si todo funciona bien y todo sale bien. Nos vemos mañana en la práctica. Recuerden, no hacemos este taller maker, lo vamos a usar para consulta. Así que llévense todas las dudas que puedan, todas las cuestiones que les sean interesantes preguntar y que quieran aprender. ¿Estamos? Los veo entonces mañana, allá en la facultad. Nos vemos. Sí, nos vemos, profe. Hasta Mañana. luego. Chao, hasta Chao, mañana. gracias.